Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Enríquez Huerta y les voy a presentar el trabajo correspondiente a la actividad 2 de la asignatura Lenguaje, Cultura y Poder de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Este trabajo corresponde a un mapa conceptual basándose en los textos de George Yule, El lenguaje de 2008 y de Terry Eagleton, Una introducción a la teoría literaria de 1998. Comenzamos con el texto de Yule sobre el origen del lenguaje. Si bien se desconoce la fecha exacta en la que se originó el lenguaje, se sospecha que en el caso del lenguaje hablado se desarrolló entre 50 y 100.000 años, mientras que para el escrito hace 5.000 años. Existen diferentes hipótesis de cómo surgió el lenguaje, comenzando por la hipótesis del origen divino, en la que se cree que existe una lengua original dada por los dioses. Aquí cabe resaltar dos experimentos. Uno, el del faraón Psamético, que hace más de 2500 años se dedicó a criar a dos recién nacidos sin que estuvieran en contacto con alguna lengua. Al parecer hablaron de forma espontánea pronunciando una palabra que el faraón asoció con el idioma frigio, y el de Jacobo IV de Escocia en el año 1500, con un experimento similar, solo que en esta ocasión los niños comenzaron a hablar en lo que parecía era hebreo. Sin embargo, ningún ejercicio de esta hipótesis está bien fundamentado, ya que carecen de pruebas contundentes. Seguimos con las hipótesis que se basan en los sonidos naturales, comenzando con la hipótesis del guau guau, en la que se cree que el hombre primitivo intentaba imitar los sonidos que escuchaba para referirse a algo asociado con ese sonido. También existe la idea del origen a través de los ruidos expresivos, o se puede ver como el sonido de las expresiones, por ejemplo, gritar cuando hay algún dolor o cuando hay algún asombro. Una tercera hipótesis de este grupo es la llamada Yo-He-Hu, que surge de los sonidos que emiten los marineros y hace referencia a esfuerzos físicos. Aquí cabe resaltar que es una teoría en un contexto social, ya que parece ser que los sonidos tenían un uso reglamentado al reproducirse. Continuamos con la hipótesis de la adaptación física, la cual se centra más en los sonidos que en las características propias del ser humano, que difieren con las de otras especies, además de los cambios evolutivos que han formado nuestra estructura anatómica actual. Muchas características en órganos específicamente del sistema respiratorio y digestivo hacen posible la emisión de sonidos, como los labios al juntarlos, la movilidad de la lengua o bien las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe. En la hipótesis del cerebro humano se formula que este es responsable del control de todas las funciones motrices con las que emitimos sonidos. Todo esto gracias a la característica de lateralización del cerebro, en donde todas estas funciones se realizan en el hemisferio izquierdo. Cerrando con las hipótesis tenemos la del origen genético. Esta indica que el ser humano tiene una capacidad especial para el lenguaje. Se fundamenta en el concepto del innatismo, que sugiere la existencia de algo especial en nuestro ADN, como puede ser una mutación en el genoma humano. Existen propiedades del lenguaje humano que nos diferencian de otros animales y que permiten la comunicación empleando el lenguaje. Entre ellas se encuentran las señales, tanto comunicativas como informativas. Estas últimas, si bien no son intencionadas, pero las podemos notar. Otra propiedad es el desplazamiento. A diferencia de los animales, que solo pueden comunicarse en tiempo presente por medio de sus expresiones, los seres humanos podemos hacer referencias hacia el pasado o al futuro al comunicarnos. En el caso de la arbitrariedad, se refiere al hecho de que no existe una conexión entre la forma lingüística y su significado, o sea que no podemos deducir el significado a través de su forma gramática. En cuanto a la característica de la productividad, significa que el ser humano es capaz de crear nuevas expresiones y nuevos enunciados a partir de los recursos que disponga, al contrario de los animales, que solo tienen una referencia fija y sin variantes. La transmisión cultural nos indica que el aprendizaje del lenguaje lo vamos a adquirir mediante una cultura determinada de generación en generación. Esto sin importar
a la herencia o la genética. La dualidad, o también nombrada doble articulación, refiere que la organización del lenguaje es en dos niveles. Mejor dicho, podemos generar sonidos individuales, pero al combinarlos, los significados van a variar dependiendo del orden de los valores, o sea que tenemos en un nivel sonidos diferentes y en otros significados distintos. Y de misma forma tendremos un número ilimitado de sonidos y de combinaciones posibles. Históricamente los humanos se han dirigido a los animales utilizando distintas expresiones propias de nuestra lengua, teniendo la idea de que ellos entienden lo que les decimos. La explicación, al parecer, es que en realidad los animales tienden a reaccionar a estímulos específicos sin comprender el mensaje como tal. Se han realizado diferentes experimentos de enseñanza del lenguaje con otras especies, en especial con chimpancés. Algunos ejemplos son el caso de la chimpancé Vicky, que fue criada como un niño. Sin embargo, el resultado no fue positivo, ya que la reproducción de sonidos del lenguaje humano fue muy pobre en su caso. Otro ejemplo es el de Washoe, un chimpancé con el cual fue implementado un lenguaje de signos, que en su caso se presume que hubo un proceso de productividad en potencia, ya que éste aprendió a usar signos de más de 100 palabras, incluso sabiendo combinarlos. Tenemos otros casos de experimentos similares al de Washoe, como el de Sarah y Lana. La primera utilizando objetos de plástico para formar oraciones y la segunda utilizando una nueva técnica con diferentes símbolos en un teclado llamada Yerkish. Todos estos ejemplos han entrado en discusión y polémica con los resultados de otros experimentos, como el caso del chimpancé Nim, en donde el resultado fue una aparente respuesta condicionada a repetir signos que las personas requerían. Sin embargo, hay otros ejemplos en donde el resultado es más esperanzador, como el caso de Kansi, que desarrolló un aprendizaje indirecto desde el nacimiento al utilizar con su madre la técnica Yerkish anteriormente mencionada. Se presume que su vocabulario de símbolos llegó a las 250 formas. Se presume que la diferencia en el éxito de los experimentos está condicionada de cierto modo con la diferencia en los entornos. Respecto al texto de Eagleton, este se enfoca en los conceptos de estructuralismo y semiótica. Ferdinand de Saussure, fundador de la lingüística estructural moderna, consideraba el lenguaje como un sistema de signos, en el que cada signo está constituido por un significante, o sea, un sonido e imagen o algún equivalente gráfico, y un significado, es decir, el objeto que representa el significante. Por su parte, el ruso Roman Jakobson aporta un funcionamiento poético al lenguaje. Para él, todo tipo de comunicación posee 6 elementos que a su vez cada uno hace referencia a alguna función de la lengua. Estos elementos son el quién envía, que es emotivo al expresarse un estado de ánimo. El quién recibe tiene un significado conativo, pues se busca un resultado. El mensaje hace uso referencial. Una clave o código que es metalingüística al discutir si se entiende o no el mensaje. Por último, el fundador de la semiótica, C.S. Peirce, clasificó a los signos en 3 clases básicas: la icónica, donde el signo se parece a lo que representa; la indexética, donde hay cierta asociación entre el signo con aquello de lo cual es signo; y la simbólica, donde el signo es algo unido al referente arbitrariamente. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.